Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a la Cátedra de Psicometría 1. Mi nombre es Osvaldo Carvajal. Bienvenidos. Como de resumen, soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas y mención finanzas, magíster centro en investigación de operaciones, programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología y profesor universitario en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Bienvenidos a nuestra materia de psicometría 1 y al núcleo temático 1. En este video hablaremos sobre el núcleo temático 1 y 2. En esta primera parte hablaremos sobre el primer núcleo, que especificaremos el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada, la unidad temática 1 que trata sobre la psicometría en forma teórica y de qué trata la psicometría. El plan de evaluación lo tienen en el sistema, básicamente ya saben, está conformado por dos actividades síncronas. La primera la estamos realizando el día de hoy, la próxima el próximo lunes, en la cual vamos a aplicar como evidencia de aprendizaje para la primera evaluación, que es la sumativa 1, un informe de investigación que se corrige a través de una rúbrica que vale el 50% de la nota. Y una segunda sumativa, que es un cuestionario que se corrige a través de un registro de observación y vale el 50% de la nota para el 100% de la nota. En la actividad síncrona 2 hablaremos del núcleo temático 3 y 4 la próxima semana y nos enfocaremos entonces al núcleo temático 1 y 2. La bibliografía recomendada para este núcleo temático 1 la tienen acá. Pueden utilizar cualquiera de estos libros que pueden buscar por internet, bajarlos, pero les hago hincapié que utilicen fuentes de investigaciones alternativas que pueden buscar a través de la red. Les recomiendo y es más, les solicito no utilicen Wikipedia ni Econopedia. Esas son fuentes no comprobadas, no son válidas. Utilicen fuentes del área de la psicología validadas. No es válido el blog personales porque no sabemos quién es la persona que lo desarrolló. Igualmente puede ser un estudiante que hizo un copy-pega de información y no está validado. Entonces los blogs no son válidos. Utilicen fuentes confiables de investigación. Igualmente, recomendación profesional, señores, no utilicen programas de inteligencia artificial. Si usted quiere ser un profesional el día de mañana y se va a parar de un paciente y va a determinar qué trastorno tiene ese paciente, dudo mucho que vaya a preguntarle a la inteligencia artificial que tenga. Tiene que aprender y la forma de aprender es investigando, desarrollando. Este trabajo es de las materias que le van a ayudar en su carrera profesional. Por lo tanto, los recomiendo, investigue, lea, aprenda. No utilice la investigación operación, perdón, no utilice la programación avanzada o de inteligencia artificial, que lo detecto muy rápidamente. Si utiliza fuentes en inglés, señores, por favor, debe haber traducciones, de lo contrario es plagio. Eso no me colocan todos los libros en inglés. Y encima de eso, sin fuentes virtuales, indican que no realizaron una investigación exhaustiva. La unidad temática 1 trata sobre la psicometría y en la competencia específica busca analizar los conceptos y características fundamentales de la ciencia psicométrica y los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. Dentro del temario de esta unidad encontramos que hablamos sobre la definición de la psicometría, su desarrollo histórico, el objeto de la misma, importancia y campo de aplicación, fundamentación teórica para el diseño y elaboración de los test psicológicos, la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta laica. Aquí es importante decir que los hablamos en forma genérica y usted debe investigar más con el contenido que está en el sistema, más lo que lea en las bibliografías recomendadas o que usted encuentre. La psicometría es un término amplio que busca hacer referencia a lo que conocemos como la medición psicológica, con la finalidad de determinar un comportamiento o medir un comportamiento humano que queramos estudiar. Básicamente con la psicometría lo que buscamos es la resolución de problemas de cualquier proceso de investigación psicológica como tal. Eh, a través de ella medimos y usamos los resultados para identificar un rasgo de comportamiento o un rasgo psicológico de una persona. Y eso nos permite entonces determinar con mayor precisión el nivel de problemática de un determinado paciente y con ello poder dar un diagnóstico más certero. La psicometría, según Torre, es la rama de la psicología que desarrolla y estudia las propiedades de las pruebas psicológicas o test para medir las variables psicológicas con la mayor precisión posible.
La psicometría se ocupa de todas las medidas en el campo psicológico, habiéndose desarrollado a través de dos ramas principales, los métodos psicofísicos y la teoría de los test. Castillero también expresa que para el uso de la psicometría debemos emplear el cálculo estadístico y el análisis de resultados, y con ello obtenemos información sobre el constructo o problema que estamos determinando, aspecto psicológico estudiado, y con ello lograr un elemento de medición que a través de la comparación de elementos previamente desarrollados nos permita clasificar a nuestro paciente. Entonces, buscamos medir la conducta humana y esto lo hace, nos permite entonces contrastar contra otros pacientes y determinar grados de funcionamiento de la mente, como decíamos anteriormente. Y con ello podemos entonces cuantificar lo que es el aspecto psíquico de la persona, y eso nos permite entonces decir que la psicología es una ciencia como tal que nos permite estudiar la mente humana. La importancia de la medicina en psicología es notable, que con ello, a través de la utilización de métodos estadísticos, nosotros podemos caracterizar a un ser humano en determinado trastorno y determinar el grado del mismo. Y con ello determinar qué tan confiable o válido es el resultado obtenido, y validar el adecuado eh, determinación de la enfermedad o trastorno, mejor dicho, del paciente, y con ello determinar el mejor método de solución o de ayuda al mismo. Los beneficios de aplicar la psicometría: permite la medición de los aspectos psicológicos de la persona. Entonces nos permite medir, por ejemplo, conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes y personalidad. Nos permite evaluar rasgos psicológicos y con ello determinar la reacción de un individuo ante determinados elementos y compararlo, por ejemplo, con un determinado perfil. Eso nos permite introducirnos en el campo laboral en la determinación de ciertas personas para ciertos cargos. Y también nos permite estudiar en el ámbito de la psicología clínica o de la orientación educativa, selección de personal, la psicología forense o la psicología de deporte. Entonces, el núcleo temático es un modo de resumen esto que hemos hablado, con temas además de lectura y de comprensión de qué es lo que significa. Y nos introducimos entonces en el tema de la psicometría 2, que parte del video. Normalmente volvemos a hablar sobre la evaluación, la bibliografía recomendada y la unidad temática de los test psicológicos, y hablaremos sobre la actividad sumativa 1. Como dije anteriormente, esto se circunscribe dentro de lo que es la actividad síncrona número 1 y que incluye el núcleo temático 1 y 2. La bibliografía recomendada es la misma que teníamos anteriormente y vale los mismos consejos que les di anteriormente de qué pueden utilizar y qué no pueden utilizar. El test psicológico tiene como competencia específica estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicología. Hablaremos de su definición, estructura, clasificación, administración, interpretación y puntuaciones lineales y estandarizadas. Entonces, ¿qué son los test psicológicos? Es una prueba psicológica que, según Anastasia Urbina, eh, es un instrumento de evaluación cuantitativa de ciertos aspectos psicológicos que pudiera tener o caracterizar a un individuo. De esa muestra estandarizada de la conducta pueden inferirse o predecirse conductas importantes que nos permite clasificar entonces al individuo bajo ciertos trastornos de existir. Y con ello evaluar y puntear el grado que presenta el mismo. Dentro de los test psicológicos encontramos dos principales bloques de división. Lo llamamos los test psicométricos y los test proyectivos. Los test psicométricos tienen por características que son plenamente estructurados, sirven para ubicar a una persona dentro de un contexto dado. Sus resultados es una medida, se ajustan entonces a normas cuantitativas y miden características específicas. Se basan en la teoría factorial, pueden haber respuestas correctas o incorrectas, y la conducta debe ser precisa y medida en forma objetiva. Se aplica sobre todo en adolescentes y adultos. El otro bloque lo conocemos como test proyectivos, que se ajustan a normas cualitativas, se refieren a la personalidad total del individuo. Se pueden tener variedad de respuestas subjetivas, por lo tanto utilizan métodos globalistas que buscan conocer a la persona por completo, y el sujeto puede presentar sus respuestas que son libres y subjetivas, por lo tanto variadas, y no hay una respuesta incorrecta. Esto presenta ambigüedad en lo que es el método y en la interpretación del mismo, pero son muy populares sobre todo en la aplicación de infantes.
Un test psicométrico tiene una serie de elementos. Normalmente están caracterizados por lo que se conoce como el manual de prueba del mismo. Un determinado autor desarrolla algún constructo y desarrolla alguna prueba que consta de algunos elementos importantes que lo conforman. Lo primero que desarrolla es el manual de prueba, que muestra lo que es la ficha técnica del mismo, la fundamentación teórica de en qué se basó ese constructo que está estudiando, la descripción de la prueba como tal, los fundamentos de visión metodológica o estadística que da validez y confiabilidad a esa prueba. Cuando hablamos de las fichas técnicas, se describe cuál es el nombre de la prueba, el autor, el objetivo, la adaptación, la población a la que va dirigido, los baremos, la forma de aplicación, el tiempo de aplicación, el material. Estos son elementos importantes. Por ejemplo, si nosotros estudiamos depresión, no es lo mismo estudiar depresión en personas que viven en Suiza que en personas que viven en Suiza, que personas que viven en Estados Unidos, personas que viven en Argentina o las que viven en Venezuela. Tienen contextos sociales diferentes y a pesar que estamos estudiando el mismo constructo, la aplicabilidad de la misma puede variar en cuanto a la forma de medir esos grados de depresión en los diferentes ámbitos geográficos. Otro de los componentes de la prueba es el denominado cuadernillo de aplicación, en los cuales aparecen los reactivos. Los reactivos no son más que los ítems o preguntas a los cuales desarrolla nuestro test psicológico y que de alguna forma buscan captar la información de ese paciente a través de respuestas, pues, de preguntas y respuestas que se tienen. Además de eso, existe el denominado protocolo de respuesta u hoja de respuesta en la cual esas ítems o esas preguntas que hacíamos anteriormente, ahorita la caracterizamos, recogemos la información de determinada forma. También en algunos test psicológicos existen algunas pruebas que contienen elementos que pueden ser juegos, formatos, eh, tablas, cualquier tipo de elemento que contribuya a trabajar la prueba psicológica que se está estudiando. Y tienen una hoja de corrección en la cual capturamos la información y esa información se traduce de alguna forma en elementos medibles. Esos elementos medibles son los normalmente conocidos como baremos. Los baremos no es más que la información que obtenemos medida de alguna forma y que eso nos permite entonces, basado en el desarrollo teórico del test obtenido, clasificar el caso que estemos estudiando en un determinado momento y basado en una puntuación obtenida, donde situamos a nuestro diagnóstico del paciente obtenido. Y por último, con respecto a este tema, vamos a llevar estos conceptos a una actividad práctica que es amplia, sí, como queja normal que me hacen, pero al final se dan cuenta de que hacen un recorrido bien importante en una de las materias más importantes que ustedes van a tener en su carrera. Y entonces es importante que lo hagamos con un buen pie. La idea es que investiguemos. Repito, no que la inteligencia artificial lo haga, investiguemos, estudiemos. Entonces vamos a desarrollar nuestro tipo de actividad que es un informe de investigación, en el cual vamos a utilizar los elementos de acuerdo al manual de pregrado de la UBA y que deben estar basados en un análisis de lo que es la psicometría y sus ámbitos de acción, tomando en consideración tópicos y conocimientos expuestos en la guía de la materia que están en el sistema. Ese trabajo debe contener una tabla comparativa sobre la definición de psicometría, mínimo 5 conceptos de autores reconocidos, resaltando la diferencia con los demás conceptos. Usted muestra los conceptos, pero además tiene que interpretar ese concepto visto los demás conceptos y notar qué de igual o qué de diferente tiene. Compare el objeto de la psicología con el de la psicometría. Usted busca el objeto de la psicometría, busca el objeto de la psicología, lee ambos y desarrolle qué entiende al comparar ambos conceptos. Busque el otro tema es con respecto a la importancia de la psicometría para la psicología clínica y las aplicaciones de la psicometría en la psicología experimental. También desarrolla la fundamentación teórica para el diseño y la elaboración de los test psicológicos. Desarrolle qué es un test psicológico y cuáles son sus características. Realice la tabla que muestre la comparación entre la teoría clásica de los test psicológicos y la teoría de respuesta al ítem, en la que indique en qué consiste su aplicación y principales autores. Con sus palabras, diga cuáles serían las principales diferencias entre dimensión, indicador y ítem o reactivo. Explique. Investigue y muestre un cuadro de operacionalización de la variable autoestima. Indique cuál es el especialista o autor del cuadro. Me detengo que aquí normalmente hay duda. Usted va a buscar en la red, un trabajo especializado, normalmente en tesis, un cuadro de operacionalización de variables. ¿Qué contiene?
eso lo tienen en el material teórico en su sistema, y a raíz de eso va a desarrollar un cuadro o va a buscar en la literatura la variable autoestima, un cuadro que hable de operacionalización de la variable. La idea es que lo lea, lo interprete y lo pegue en su trabajo, capture la imagen, lo pegue, e indique cuál es el especialista autor del cuadro. Si no lo coloca, se considera plagio, tiene que indicarlo. Y por último, es importante, determine un test psicológico no proyectivo con aplicación a un adolescente. No lo va a aplicar, simplemente va a buscar un test psicológico que se aplique a un adolescente. Repito, no lo va a aplicar. Importante considerar el desarrollo estadístico del mismo. Basado en el material teórico mostrado para la unidad 2, describa para el test psicométrico seleccionar lo siguiente. Tiene que buscar su definición, la estructura, la ficha técnica de la prueba, la descripción del constructo estudiado y su fundamentación teórica, en la fundamentación metodológica del mismo y estadística, estandarización de la prueba y su grado de validez y confiabilidad con datos cuantitativos. Cuando hablamos de estandarización de prueba y su grado de validez y confiabilidad, estamos hablando de números que van asociados a métodos estadísticos, ya lo verán, y que tienen que reflejar instrucciones específicas de aplicación, cómo se aplica, cómo se corrige y cómo se perfila la respuesta a obtener, el cuadernillo de preguntas o de ítems del test y la tabla de baremos explicada. La tabla de baremos es cómo medimos esa aplicación. Estos temas están basados en lo que vimos anteriormente, en las láminas que vimos anteriormente. Entonces, básicamente, tienen que encontrar un test que tenga todas estas características. Reflexión del aprendizaje. Es el último punto que debe reflejar. Hago la acotación que la reflexión es diferente de las conclusiones. En la reflexión se escribe en primera persona y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo. Aprendí, encontré, investigué. Se diferencia de las conclusiones que estas últimas se escriben en tercera persona. Se concluye, se observó, ok, en tercera persona, no en primera persona, y reflejan los resultados macros obtenidos con la investigación realizada. En cambio, en la reflexión es el aprendizaje personal que tuve. Al desarrollarlo, debe tener una extensión de una página. Acá hago la acotación que los temas resaltados anteriormente en verde son los títulos que deben aparecer en el informe. Y a partir de este momento le doy una serie de páginas que están en el sistema, en las cuales hay elementos que le pueden servir para hacer su trabajo. El primero de ellos dice lo siguiente: considere los siguientes test psicológicos descargables. En caso de duda en la selección de test, puede consultar en el foro de dudas y en la mensajería privada del aula virtual, disponible en los siguientes enlaces. Allí es que usted va a buscar el test que va a trabajar, que recuerdo tiene que ser con aplicación en adolescentes. Tiene las normas UBA y tiene una serie de elementos teóricos que complementan la investigación que tienen acá, que le permiten hacer su trabajo y andar en el mismo. Igualmente, tenemos acá que en caso de trabajar con un paciente infante de 0 a 12 años, utiliza el material de apoyo del área chilina de León, disponible en el siguiente enlace, o en caso de trabajar con un paciente adolescente adulto, utilice este material para el apoyo de la salud mental, disponible en el siguiente enlace, que deben revisar igualmente. Y tienen un video acerca de las pruebas psicológicas y su clasificación disponible. En el trabajo no se acepta el link de trabajo. Usted debe desarrollar todo su trabajo allí. No es que el test lo busca en el link tag, eso está mal. No utilizo, no corrijo links de ninguna naturaleza. Toda la información debe estar contenida en el trabajo. Y toda la información debe ser contenida en el archivo Word. Por lo tanto, si hay alguna imagen que usted debe necesitar, usted la pega. Importante indicar que el cuestionario tiene que estar en el trabajo. Usted tiene que pegarlo en el trabajo. Entonces, el test psicológico debe estar completamente como si fuera usted que se lo va a dar a una nueva persona y esa persona va a estudiar y lo puede aplicar directamente con toda la información que usted le está suministrando. La actividad se comunica a través de un documento Word, como dije anteriormente, siguiendo las normas APA y consta de una portada institucional, una introducción de una cuartilla o página, no de un párrafo, por favor. Recuerde que en la introducción usted indica de qué trata el trabajo y cómo lo va a hacer. Desarrollo teórico, desarrollo de test psicométrico seleccionado, reflexión del aprendizaje, una cuartilla, no un párrafo, por favor. Conclusiones, una cuartilla también. Referencias siguiendo las normas UBA, mínimo 5 y letra Arial 12, interlínea 1.5. Los criterios de evaluación valen 15 puntos cada uno de los siguientes. Sigue instrucciones, organización correcta de la información, calidad de la información del estudio psicológico reseñado,
desarrollo de test psicométricos seleccionados, reflexión sobre el aprendizaje, conceptos y metodologías empleadas. Y el último punto, relevancia del conocimiento psicológico generado, vale 10 puntos que con los 90 anteriores completa los 100 puntos de la materia y se corrige según la rúbrica mostrada en el sistema. La fecha de entrega comenzó desde el lunes 9, que comenzó el lapso, hasta el 1/10 a la medianoche. No hay extensiones de ninguna naturaleza. Simplemente se cierra el sistema y se entrega notas al día siguiente. No hay posibilidades de se me fue la luz, se me cayó el internet. No hay ningún tipo de excusa ni se acepta ninguna excusa. Si no entregan ese plazo, lamentando mucho, se califica con la nota mínima. Cualquier duda, nos queda una actividad de encuentro siempre el lunes que viene, pero lo pueden hacer por el foro de duda o la mensajería, como es el sistema más usual de intercambio de información. Por favor, estoy completamente a la orden, a su disposición. Empleen el recurso, pregunten, no se queden con las dudas y con todo gusto los atiendo por allí. Espero que pasen feliz lazo y que nos veamos el lunes que viene. Hasta luego.